Estamos llegando a las 9 de la mañana y es con mucho gusto que vamos a recibir al ex vicepresidente, ex canciller Rodolfo Ninnoa, que va a ser el próximo embajador de Uruguay en Brasil, un socio clave para nuestro país, sobre los posibles acuerdos comerciales entre el gobierno de Orsi y el de Lula, el futuro del Mercosur y otros tantos temas. Vamos a conversar con él. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, muy bien. Buen día. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Un gusto volverlo a ver. ¿Cuándo es que se vota la venia? Estamos ahí esperando en las gateras. Bueno, hay un trámite burocrático que es el primero, el beneplácito del país receptor, digamos, que lo dio enseguida. Después eso pasa al Consejo de Ministros para que el presidente firme la incorporación primero del candidato, en este caso mío, al ministerio como funcionario en el escalafón M, que es el escalafón político. De ahí el presidente tiene que firmar otra solicitud que va al Senado. El Senado lo pasa, la presidencia del Senado lo pasa a la a la Comisión de Asuntos Internacionales. La Comisión de Asuntos Internacionales se reúne, me convoca, conversamos, vota la venia ahí. Bien. Después pasa al plenario, el plenario la vota, y después que esté votada en el plenario, ahí voy de vuelta a la Cancillería, hacemos los papeles, digamos, burocráticos que hay que hacer, y bueno, y me voy inmediatamente. Brasil siempre es un punto estratégico, ¿no? Por supuesto, nuestro país vecino, el rol que tiene comercialmente para el Uruguay, pero la primera señal política que dio el gobierno de Yamandu Orsi justamente fue con Brasil. Una vez que ganó las elecciones, que la ciudadanía lo eligió como presidente, antes de estar en funciones, viajó junto a parte de su equipo a visitar al presidente Lula. ¿Qué lugar cree que tiene su embajada y qué desafíos tiene usted para los próximos años, teniendo en cuenta esto que le cuento? Bueno, en primer lugar, yo creo que la posición estratégica o la relación estratégica que tiene Uruguay con Brasil es fundamental, es muy importante, porque ha sido nuestro principal socio comercial, por ejemplo, es nuestro segundo socio comercial, pero en abril y en febrero fue nuestro primer socio comercial. Sí. Hay 55.000 uruguayos viviendo en Brasil registrados, debe haber más todavía. Tenemos 11 consulados, 4 consulados generales y 5 de distrito. Por lo tanto, cubrimos una vasta red de estados y de gobiernos estaduales. Tenemos 1000 kilómetros de frontera, tenemos una frontera muy viva con Brasil, además. Tenemos más de 400 convenios o acuerdos comerciales, culturales, económicos, de defensa, de salud. Hay una tarea realmente inconmensurable, diría yo, ¿no? Y además somos socios en el Mercosur, que es el único tratado que el Uruguay tiene que más o menos se habla de integración y de cosas comunes, de cuestiones vinculantes, digamos, entre los países. Así que... ¿Pero cree que este gobierno tiene un especial énfasis? Este gobierno tiene un especial énfasis, sobre todo porque han habido algunas señales de otros gobiernos que dudan sobre la existencia veraz del Mercosur. El gobierno de Argentina tenía algunas dificultades para comprender la importancia del Mercosur y no es la primera vez que se habla de salirse del Mercosur para hacer acuerdos bilaterales. En consecuencia, nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, en primer lugar, a defender los intereses del Uruguay, naturalmente, que no son intereses contrapuestos tampoco al Brasil. Nosotros no hay necesidad de estar, más allá de algunas cuestiones puntuales como hay actualmente, no hay un estado de confrontación con el Brasil, para nada. Hay algunas cosas que están sucediendo. Hay una demanda, digamos, de Brasil sobre los productos lácteos, que hablan de dumping. Las empresas ya contestaron, en fin, eso se va a solucionar. Y hay un tema que se viene para el 2017, que es muy importante, que es... El 27. Para el 27, que es muy importante porque Brasil hizo una reforma tributaria que entra en vigencia en el 17. En el 27. No sé por qué me remito al 17. Podemos ir a la quiniela hoy. ¿Y esa reforma tributaria qué implica? Y esa reforma tributaria implica una modificación en los sistemas de pago de IVA en Brasil, porque hay un IVA estadual, hay un IVA municipal, hay un IVA federal.
y implica que va a haber, todavía no está reglamentada la ley, pero se espera que va a haber ahí un tiempo donde va a haber que acomodar, sobre todo las empresas uruguayas cuando van a exportar a Brasil, tienen que tener en claro eso. Todavía no está reglamentada la ley, como les digo. ¿Pero tiene que ver con el consumo local en Brasil? Tiene que ver con el consumo local en Brasil, con las importaciones que hace Brasil. Ah. Y también hay una disposición sobre aranceles sobre autos. Todo para el 27. Eso, Uruguay está exportando muchos vehículos. Más, el primer rubro exportable hoy del Uruguay a Brasil son camiones de hasta 5.000 kilos para reparto de mercaderías. Después vienen los lácteos, después viene el arroz, después vienen otras cosas. ¿Y estos aranceles cómo van a...? Y bueno, eso es lo que no se sabe. Y si se van a aplicar para los automóviles o los vehículos construidos, fabricados en el Mercosur o no. Es una especie de tasa consular como tenemos nosotros, que también está bastante, de alguna manera, cuestionada, porque no calza muy bien con las normas del Tratado del Mercosur. ¿Va a trabajar para excepciones, para que haya excepciones para los productos uruguayos? Sí, yo creo que todos los países del Mercosur, sobre todo Argentina y Uruguay, que somos los que fabricamos algo, bueno, Argentina mucho más que nosotros, pero Argentina produce 400.000 autos por año, Brasil produce 3 millones, nosotros producimos camiones y alguna otra cosa más. O sea que ese podría llegar a ser uno de los principales objetivos, digamos, de su misión. Sí, no sé si el principal... No, uno de los. Sí, uno de los, está bien, porque hay un objetivo económico, comercial, hay un objetivo de cooperación, hay un objetivo cultural, hay un objetivo de vinculación con los uruguayos. Así que tenemos muchas áreas para ¿no trabajar. sería esta Este puede ser uno. La oportunidad para que el Mercosur demuestre que, bueno, que ese bloque tiene funcionalidades que nos sirven a los países, como por ejemplo para esto? Y yo creo que sí. Nosotros cuando estuvimos en la Cancillería, un día dijimos, vamos a agarrar todas las normas que pongan trabas no arancelarias al comercio y que pueda acercarse lo más posible al cumplimiento del artículo primero, que es la libre circulación de los bienes, factores productivos, personas, etc. Y encontramos 78 trabas, 78 disposiciones que de alguna manera ponían una trabita para vendernos entre nosotros. De esas 78 bajamos cerca de 60. Quedan algunas todavía. Bueno, la tasa consular del Uruguay es una que nos reclaman permanentemente. Porque opera como un arancel, a pesar de que para los países del Mercosur la tasa es más baja que para el resto. Entonces, ahí hay un desafío importante, me parece. Ver cómo hacemos para incrementar el comercio, para facilitar el comercio, para las normas de facilitación de comercio. Y de personas también. Yo vivo cerca de la frontera, ustedes saben, en el departamento fronterizo, voy seguido, paso seguido. Tuve mucho vínculo cuando era intendente con los municipios de Yaguarón, de Valle, de Pelotas, en fin. Y todos sabemos lo que son las Semanas Santas o la Semana de Turismo en la frontera. Así de uruguayos, así de argentinos. Rato para pasar. ¿Y cómo se puede facilitar eso? ¿Qué va a hacer usted como embajador de uruguayo en Brasil para facilitar conversar? Ese trasiego? Primero conversar con nuestros colegas del Mercosur para ver si podemos facilitar esa entrada, ¿no? Hay algunas disposiciones que permiten el tránsito en la frontera, el tránsito fronterizo, que se llama. Hay un dispositivo, hay un documento fronterizo. Gente que trabaja del otro lado, que vive de un lado. Hay. Creo que hay para trabajar ahí. Pero depende más de los gobiernos centrales que de los embajadores, obviamente. Sí, no son normas que puedan establecer los embajadores. Pero hablando conversando, coordinando con los embajadores del Mercosur, podemos tener algún avance. Esa sería una buena aspiración. Y a nivel comercial, ¿el Mercosur sirve hoy como está planteado? Cuando usted fue canciller tuvo una mirada, un discurso más aperturista. Sí. ¿Cómo lo ve? Porque la crítica es siempre la misma. El gobierno de Luis Lacalle Pou intentó esa flexibilización, quitar ese corset, pero hay poco avance. Sí, hay poco avance. Yo no sé si en realidad es un corset, ¿no? Yo creo que cuando uno se embarca en un proyecto de integración, cede un pedazo de soberanía. Las cosas no las decide uno solo.
Las cosas se deciden entre todos. Claro. En consecuencia, hay intereses para defender y para plantear y para discutir. Y hay normas normas de carácter internacional, como por ejemplo la cláusula de nación más favorecida, que establece que si uno hace un acuerdo con un país, pero tiene a su vez un acuerdo con otros países, tiene que mirar a esos otros países y tienen derecho a sumarse a esos beneficios. Entonces es un tema muy complejo. ¿Pero hay un lugar para ceder? ¿Hay un espacio para ceder un poco? ¿Para jugar tete a tete? Tiene que haber, porque si no hay, vamos a seguir quejándonos de la inoperancia del Mercosur. Entonces tiene que haber. Me parece que también hay que tener en cuenta la geopolítica y lo que está pasando en el mundo y la aparición, la irrupción de Trump en los mercados, hace que la gente diga, bueno, vamos a ver si nos juntamos nosotros. Estados Unidos nos pone dificultades, vamos a ver cómo entre nosotros podemos mejorar nuestro comercio. Está pasando con la Unión Europea. Claro. La Unión Europea ahora está mucho más proclive, digamos. Ya no se escuchan tantas voces de rechazo al acuerdo con el Mercosur, como se escuchaban hace 10 años. Porque no hay que olvidarse que el capítulo comercial del tratado con la Unión Europea fue firmado en el 19. El 27 de junio del 19, en el gobierno del presidente Vázquez. Ese capítulo comercial no se tocó en estas negociaciones, es prácticamente el mismo. Lo que se incorporaron fueron otros capítulos, de medio ambiente, básicamente. ¿Usted cree que va a salir? Yo creo que va a salir. Europa tiene necesariamente que hacer un acuerdo grande comercial. Se acaba de parar el acuerdo con Israel, ¿no? Que tiene otra connotación, obviamente. La Unión Europea y Inglaterra acaban de suspender las negociaciones por el tema de la matanza en Gaza, por el tema de la violación de los derechos humanos en Gaza. Y entonces los acuerdos comerciales, la presencia de Trump, la guerra comercial con China, todo eso hace que otros países intentemos juntarnos para mejorar nuestra condición de comercio. Nino, usted decía, uno de los objetivos, tema tributario, esta reforma que usted acaba de contar, que en el 2027 entra en vigor, tratar de que estos tributos no afecten a los productos uruguayos. Pero tiene otros, como por ejemplo en materia cultural, y quiero detenerme en eso. ¿Qué aspira usted como embajador uruguayo en Brasil trabajar en ese punto concreto? Bueno, el 25 de agosto Uruguay cumple 200 años de su independencia. Y la verdad es que nos independizamos además de Brasil, con lo cual es bastante relevante una actividad de ese día en el Brasil, ¿no? Además Uruguay tiene... no me estoy saliendo del tema, pero además Uruguay tiene 29 países que son concurrentes en Uruguay, pero con sede en Brasilia. Es decir, muchos países africanos, el embajador es concurrente, es residente en Brasil, embajador del Congo, póngale, pero es concurrente en Uruguay. Entonces, el primer vínculo que hay ahí es con la embajada, entre el Congo y, en este caso, y Uruguay. El 25 de agosto es una oportunidad para mostrar nuestra cultura, nuestras expresiones de diversas índoles, como por ejemplo la carne, la leche, los productos lácteos, lo que producimos nosotros en una recepción que tradicionalmente se hace. Pero en materia cultural específicamente lo que tenemos que apuntar, me parece, es a los estados. Nosotros hay un proyecto de enseñanza del idioma español en los estados, sobre todo en Río Grande del Sur, con la Secretaría de Cultura del Estado de Río Grande, que está funcionando bastante bien. Y creo que tenemos que seguir implementándolo. Y tenemos muchas cosas para hacer, sin ningún lugar a dudas. Y hablo de los estados sobre todo, porque los estados brasileños son, en aspectos comerciales, son más importantes que muchos países. Si ustedes agregan los estados de Brasil y ponen el ranking de países a los cuales le vendemos nuestros productos, bueno, nuestro primer socio comercial es China, nuestro segundo socio comercial es Estados Unidos, nuestro tercer socio comercial es Argentina, nuestro cuarto socio comercial es San Pablo, nuestro quinto socio comercial es Río Grande del Sur, nuestro sexto es Paraná, y le vendemos más que a Italia, más que a Francia, más que al Reino Unido.
Entonces creo que se vuelve muy importante la relación, que es cultural, porque también es cultural, y comercial. ¿Y a qué estados de Brasil falta llegar? Y a mí a uno que me gustaría llegar sería a Mato Grosso do Sul. Digo Mato Grosso do Sul porque está en la hidrovía Paraguay-Paraná, y en Mato Grosso do Sul hay millones de toneladas de producción agrícola y mineral que les cuesta sacarlas por el Atlántico. Que es muy caro sacarlas por él, la sacan igual. Y que es mucho mejor sacarlas por la hidrovía y hacer una ligia ahí en el puerto Martín Chico, que está recién habilitado, para salir por el Atlántico en buques de ultramar. Oye, Martín Chico, ¿qué pasa? Hierro es. Hierro, manganeso y soja. Un tren de una barcaza transportando bienes equivale a 95 camiones. Entonces, me parece que ahí tenemos un tema bien interesante, que es poner un consulado en la capital de Mato Grosso do Sul, que se llama Campo Grande. Está cerca de un puerto que se llama Murtinho, que está entre Paraguay y Brasil, en el río Paraguay, y de ahí venir con las barcazas y hacer en jurisdicción de aguas uruguayas el cambio a buques de ultramar. Ese me parece un tema bien interesante. Nin, usted es un hombre político y obviamente que su rol como embajador tiene todos estos desafíos, pero también otros, ¿no? De ser un surcidor, alguien muy fino para cuidar las relaciones políticas. Como le decía al comienzo, Uruguay, el gobierno de Orsi mostró clara cercanía al gobierno de Lula. ¿Esta cercanía nos puede perjudicar de algún modo el vínculo con Milei? Porque entre Lula y Milei el vínculo está medio ahí. ¿Cuán delicado hay que ser, cuán delicado tiene que ser el gobierno uruguayo para preservar eso? Y también el vínculo con Trump, porque la relación entre Lula y Trump tampoco es la mejor. Ah, sí. Yo creo que nosotros tenemos que tener una posición que ha sido histórica del Uruguay, que es tener una especie de neutralidad estratégica, digamos, ¿no? Esto es, no nos jugamos del todo por ninguno, ni por uno ni por otro. Somos amigos de todos, las relaciones diplomáticas tienen que ser básicamente amistosas, y hay que cultivar la amistad entre los países, y esa es nuestra función. Y que nosotros nos acerquemos comercialmente o culturalmente, o de la manera que sea, o por cooperación, a Brasil, o a Estados Unidos o a China, es una cuestión que responde a los intereses del Uruguay. Estados Unidos tiene muy mala prensa en América del Sur, y China no. Estados Unidos, ¿usted conoce alguna base militar china en el mundo? No hay, prácticamente no hay. Y sin embargo las bases norteamericanas están desparramadas por todo el mundo. China trata de hacer cooperación, Estados Unidos trata de hacer dominación. Quiere comprar Groenlandia, quiere invadir Venezuela o Panamá, quedarse con el canal de Panamá. ¿Con Canadá? O Canadá. Le sacó el nombre al Golfo de México. Es una actitud imperialista. Pero aún con todo eso lo seguimos necesitando. Sí, lo seguimos necesitando, por supuesto que lo seguimos necesitando. Por eso yo hablo de relaciones amistosas con todo el mundo. Pero volviendo al vínculo con Lula, incluso el año que viene hay elecciones en Brasil. Hay elecciones. Lula no goza de la mejor aprobación popular, el PT tampoco. Puede haber ahí una posibilidad de que vuelva el bolsonarismo con sus hijos o con alguna persona del riñón de Bolsonaro. ¿Cuánto puede complicar las proyecciones que tiene el Uruguay en el vínculo con Brasil, jugándosela a la relación con Lula? Bueno, ya tuvimos una relación con Bolsonaro, ¿no? El acuerdo que yo hablo del Mercosur-Unión Europea, firmado el capítulo comercial, firmado el 27 de junio del 2019, se hizo con el gobierno de Bolsonaro y con el canciller de Bolsonaro. O sea, el Uruguay siempre ha sabido jugar en esos terrenos y siempre se ha movido en esos terrenos, y por jugar y por moverse bien en esos terrenos es que es un país respetado.
Entonces, más allá de los gobiernos, porque ese es el problema que también tenemos, que le metemos tanta ideología a algunos acuerdos, o a los acuerdos, que a veces se hace imposible continuarlo. ¿Eso de acá en Uruguay o el Mercosur en general? En América del Sur. ¿Usted puede concebir que América del Sur no tenga un ámbito donde los presidentes se junten a discutir de problemas que son comunes en toda América? El tema del medio ambiente, del narcotráfico, de las bandas organizadas, delincuentes, de la infraestructura. Se está pensando en un corredor bioceánico ahora, entre Santos y Chile. Bueno, se pretendió hacer con la UNASUR y no caminó. Bueno, pero no caminó ¿por qué? Porque se metió la ideología de derecha. Por eso, porque el tratado del Mercosur, usted que es abogado, lo debe haber leído, es un tratado extraordinario. Habla de cooperación, habla de infraestructura, habla de salud, habla de defensa. En una coordinación entre los países americanos. Que, bueno, apareció Piñera en Chile, dijo que era muy de izquierda y que había que tratar, y se sumaron otros gobiernos y empezaron a Macri, el de Paraguay, el propio Brasil, obviamente, y lo fueron vaciando de contenido y con una actitud bastante irregular también. Sí, pues se decía que se había armado para los Kirchner, ¿no? Para Néstor Kirchner. Bueno, no era para Néstor Kirchner, estaba Lula, estaba Chávez, estaba Correa, estaba Bachelet, estaba Lagos, no era para Néstor Kirchner. Sin duda. Bueno, esas son las visiones contrapuestas que hay, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que trabajar también en favorecer, porque no es competencia nuestra, en favorecer la creación de un ámbito donde los presidentes puedan conversar, puedan hablar. ¿O se cree que nosotros vamos a arreglar el problema del medio ambiente en Uruguay trabajando solos, sin tener en cuenta lo que pasa en el Brasil, en la frontera nuestra? ¿O que vamos a ver lo del narcotráfico trabajando solos? Tiene que haber acuerdos y para eso tienen que juntarse los presidentes, y creo que el presidente Lula ha hecho un esfuerzo en ese sentido con el consenso de Brasilia, que ha juntado a los presidentes y le dicen, muchachos, vamos a juntarnos, vamos a hablar de los temas que son comunes. Bien, estamos llegando al final, Nin, y le quiero preguntar por temas que no tienen nada que ver ya con su futura gestión, y en la medida de lo que pueda, ¿cómo está viendo a Orsi en estos 3 meses? Porque hay algunas críticas que dicen, está un poco lentote el gobierno, como que le está costando arrancar. ¿Usted cómo lo ve? Yo lo veo bien, la verdad que yo lo veo bien. Porque no hay que... El que se precipita, se precipita. Y a mí me parece que las cosas hay que analizarlas, estudiarlas. El país está en condiciones peores de las que suponíamos. Hay deuda por todos lados. Está tuvo la deuda del ferrocarril, la deuda de ACE, la Biblioteca Nacional. Si no la cierran, se derrumba uno de los pisos. No hay ratas. Eso muestra un poco la desidia que hubo en el gobierno anterior. Para mí es así. Bueno, ahorraron 600 millones de dólares en la pandemia, cuando todos los países lo que hacían era poner más dinero para la pandemia. Bueno, entonces, y falta gente en todos lados, en el Banco de Previsión Social, no llenaron las vacantes. Eso repercute en la gente. Hay oficinas que no atienden el teléfono, que no hay nadie que no atienda el teléfono. Me ha pasado. ¿Y esto que usted lo sabe porque le cuentan los colegas que están ahora en lugares de decisión? No, eso me lo cuenta la gente, eso me lo cuenta la gente. ¿Funcionarios? La gente. Llamo al Banco de Previsión Social y nadie me atiende. ¿Y Cancillería? No, Cancillería bueno, Cancillería también están cuidando el dinero, ¿no? Pero el gobierno va bien. El gobierno en estos 3 meses va bien, están haciendo cosas, están armando los ámbitos que se querían armar para discutir los problemas más grandes, como el del Banco de Previsión Social, las leyes jubilatorias, en fin. Bien, y la otra, ahora sí la última en el estribo. ¿Cómo hace la izquierda para meterse en un departamento que tiene a los blancos con más del 80% de los votos? Es imposible. Casi. Pero bueno, seguiremos. Porque además es un desastre, ¿no? Porque esa es la verdad. Es un desastre, pero el 83% sí, ya lo sé, pero vaya a caminar por las calles de Melo, va a ver. Nin, ahora la mía del estribo. Dale. Lo vuelvo a Brasil. ¿Es nuestra China? ¿Brasil es nuestra China, como dijo Álvaro Padrón?
¿Está de acuerdo? Y bueno, son expresiones que tratan de ejemplificar bien cuál es la situación, pero es nuestro segundo socio comercial. China tiene 1.300 millones de habitantes, Brasil tiene 220. Entonces hay una diferencia, obviamente, pero ¿sabe cuál es el promedio de kilómetros que tienen que transitan las exportaciones uruguayas para vender todos sus productos? Entre todo lo que vende, dividir los kilómetros, porque vamos unos más cerca, otros más lejos, son 14.000 kilómetros. Ese es el promedio de viaje de transporte que tienen que tener los Uruguay para vender sus productos. Brasil es un mercado que está ahí, sin ningún lugar. Compite con nosotros porque también es una economía de base agraria, obviamente, y también bastante industrial, ¿no? Pero es difícil no ver a Brasil como un gran mercado. No lo quiero dejar ir. Minerva Foods, empresa de origen brasileño, quiso adquirir mediante una compra efectiva plantas de frigoríficas. Ya tiene 4, quiso 3 más, después quiso negociar 2, quedó en veremos. ¿Qué piensa en Innovoa en esta situación? ¿Usted entiende que hay que ceder? A mí me parece que el gobierno hizo bien, porque se le iba a crear una posición de abuso, una posición dominante en materia de mercado de carnes, que es prácticamente uno de los principales rubros de exportación que tenemos. Me parece que hizo bien. Eso, de alguna manera, también hay que decirlo, colide con la atracción de las inversiones. Es decir, como que en Uruguay se vengan a invertir, pero no en todos lados. Pero hasta ahí. Sí, hasta ahí, tenemos un frenito. Pero que atienda el interés general. ¿Se lo van a pedir cuando vaya? No lo sé. ¿Le van a pedir una mano? No lo sé. Rodolfo Nignoboa, futuro embajador de Uruguay en Brasil, gracias por la visita, buen viaje y éxitos. Bueno, muchas gracias, y que pasen muy bien todos.